La mayoría de los biólogos y de los médicos contemporáneos se suscriben bajo una visión mecanicista de la vida y tratan de reducir el funcionamiento de los organismos vivientes a mecanismos celulares y moleculares bien definidos. Por eso, en la formación médica de hoy es cada vez más reduccionista. Sin embargo, a pesar del conocimiento e importancia de los aspectos celulares y moleculares de las estructuras biológicas, esta se va a consumar en su comprensión completa cuando la vida se desarrolle abordando una biología integral o una medicina integral en donde se vea al organismo como un ser viviente y no como una máquina. La visión integral de los organismos vivientes es difícil de comprender desde la perspectiva de la ciencia clásica, pues requiere una serie de grandes modificaciones de muchos conceptos e ideas clásicas. La situación no es distinta de la que encontraron los físicos clásicos en las primeras 3 décadas del siglo pasado, cuando se vieron obligados a revisar drásticamente sus conceptos básicos de la realidad para comprender los fenómenos cuánticos. Ellos lograron traspasar ese sitial y esa amplitud que representó la física cuántica. Sin embargo, porque esto no ha ocurrido en las otras disciplinas. ¿Qué se necesita hoy? ¿En qué se diferencia un médico de un chamán? La medicina occidental se concentra en los mecanismos biológicos, en los procesos fisiológicos y sus alteraciones que traen como consecuencia la fisiopatología. Y de esta forma es como establecen que se produce una enfermedad. En tanto que el principal interés de un chamán es el contexto sociocultural de la enfermedad, que se presenta como consecuencia de diversas causas, como por ejemplo las emociones, los sentimientos, las sensaciones, en tanto de que el médico ortodoxo dice que la enfermedad es consecuencia de acciones generadas por virus, bacterias, hongos, protozoarios o trastornos fisiopatológicos en el organismo. No se alarmen con esto que les estoy diciendo. Recordemos que la medicina hipocrática tuvo su origen en una antigua tradición griega del arte de la curación, cuyas raíces se remontan al periodo prehelénico. Durante toda la antigüedad griega, la curación fue considerada esencialmente un fenómeno espiritual y se le relacionó con varias divinidades. La más destacada de estas fue Higía, la diosa de la salud, que siguió estando relacionada con el culto de Aesculapio y muchas veces fue retratada junto a su padre y a su hermana Panacea. Higía, en la mitología griega, se ocupaba de la conservación de la salud, encarnaba la idea de que la gente sana vivía sabiamente, en tanto que Panacea, la que todo lo cura, se especializaba en el conocimiento de los remedios derivados de las plantas o de la tierra. La búsqueda de una panacea o de un remedio para todos los males se ha convertido en un asunto central de la ciencia biomoderna o biomédica moderna, que muchas veces pierde el equilibrio entre los dos aspectos de la curación simbolizado por estas dos diosas. Esta figura nos muestra al Piache y este Piache está en el estacionamiento del Colegio Médico del Estado Carabobo en Valencia y es una clara representación alegórica en la Casa de la Ciencia Médica, que es el Colegio de Médicos. La figura del Piache representa ese chamán, esa figura de la medicina originaria, la medicina que tenía muchos rangos dentro del aspecto de la fenomenología.
La salud, de acuerdo con los escritos hipocráticos, requiere un estado de equilibrio entre las influencias ambientales, los modos de vida y los varios y a todos aquellos componentes de la naturaleza. Ahora, ¿qué ha pasado con la medicina actual? Sostenida bajo un esquema positivista, mecanicista, reduccionista, ha sido invadida por la tecnología, olvidándose de que el ser que está acostado en una camilla es un ser humano, que está enfermo, que siente y que padece. Y esta perspectiva se soslaya, siempre se deja como a un lado. Acá ha faltado la visión fenomenológica para comprender e interpretar los sentires y las emociones del paciente. Pongamos un ejemplo. Llega un paciente con cifras tensionales elevadas. ¿Qué es lo que hace originalmente o naturalmente el facultativo? Le toma las cifras tensionales. Al darse cuenta que está hipertenso, manda el tratamiento. Pero ¿dónde queda preguntarle al paciente qué siente mientras está transitando ese evento fisiopatológico? Eso se deja a un lado. El factor sentir, el factor sentimiento, el factor emocional se deja a un lado porque no se ve. Lo que proponemos es simplemente que se le tome en consideración a esos aspectos fenomenológicos. Nosotros como médico lo hacemos, como obstetra lo practicamos habitualmente en nuestra consulta con nuestras pacientes obstétricas. Y fíjense que, ¿por qué lo hacemos? Porque en la consulta obstétrica siempre se ha ceñido a una serie de variables cuantificables, que es el típico modelo de la medicina convencional y ortodoxa: peso, talla, tensión arterial, índice de masa corporal, medición de la altura uterina, determinar el foco fetal, pedir o solicitar las constantes biológicas, ver cómo va la evolución del embarazo en el control prenatal, prescribir la ferroterapia, mandar a hacer la ecografía respectiva, la atención obstétrica, bien sea parto o cesárea, y por supuesto todos los ingredientes característicos en la etapa puerperal. Ahora, vean que acá no aparece por ningún lado el diálogo con la paciente, preguntarle cómo vivencia su embarazo, cómo fue la planificación de ese embarazo, qué sexo ha deseado. Es permitirle a la gestante expresar sus sentimientos, y habitualmente en el día a día de todos los días en la consulta obstétrica está ceñida a estos parámetros cuantificables que se determinan desde la precisión de la perspectiva positivista. Se deja a un lado lo fenomenológico. En una ocasión y en varias ocasiones, mejor dicho, hemos hecho investigaciones. Por ejemplo, aquí está una de ellas donde determinamos cuantitativamente cómo era la adaptación social para unirlo a la cultura, que es un aspecto fenomenológico, y la parte del yo, que es los factores de la psicología. Fíjense que esto es una clara demostración con la cual nosotros podemos integrar lo cualitativo con lo cuantitativo, lo fenomenológico con lo positivista. En otro momento, en otra investigación utilizando el modelo integral holónico, fíjense que estudiamos al bebé intrauterino en su estancia en el útero, que es la primera escuela, a la gestante, donde valoramos los sentimientos, emociones, pensamientos. Vimos cómo fue el proyecto que la llevó a embarazarse, cómo fue ese modelo de adaptación psicosocial, la parte etnográfica como es la cultura, y lo transgeneracional, en donde están todos los secretos familiares. Utilizamos como herramienta psicoterapéutica las constelaciones familiares. Clara demostración de poder integrar los aspectos positivistas con los aspectos fenomenológicos.